Bienvenidos y bienvenidas una vez más al podcast de la Universidad Central de Veracruz. Tenemos la siempre grata presencia de la doctora Mireya Martínez. Estaremos explicando algunas nociones de ética, valores, formación del universitario, entre muchas otras cosas más. Bienvenida, doctora. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Estábamos platicando, digamos, detrás de cámaras, que lo importante que es, independientemente de la carrera que uno estudie y a lo que se dedique, la ética, como, digamos, como orientación o brújula de nuestro actuar, de nuestro comportamiento. Claro. ¿Crees tú que esta ética se ha venido degradando en la actualidad o se ha transformado? ¿O usted qué piensa acerca de la ética, de la práctica de cierto tipo de valores en nuestro día a día? Bueno, pues entrada la ética es importante en la vida personal y en la vida profesional, de ahí que se derive la clasificación de la ética, valores personales, valores profesionales, es fundamental. Es un complejo también, es una complejidad, es una realidad muy compleja porque bien lo comentabas, se necesita no solo la teoría, sino también la práctica, las acciones congruentes en nuestro hacer, en nuestra vida cotidiana. Y efectivamente, yo creo que sí hemos hablado de crisis en cuestión de valores, pero también es importante reconocer que los cortes generacionales cambian, la sociedad cambia, se transforma. Entonces, más que una crisis, yo considero que hay una reconceptualización del significado de los valores. Aunque estén presentes, aunque Muy sean bien. universales, hay significantes muy importantes que hacen que la subjetividad pues abone a esa ambigüedad, a esa complejidad, Claro. y como sociedad no nos pongamos de acuerdo sobre qué es el respeto, por ejemplo, sobre qué implica la responsabilidad. Es más, desde la parte individual, personal, de vida, muchas veces ni nosotros mismos nos cuestionamos sobre qué entendemos por responsabilidad, respeto, libertad, justicia. Y desgraciadamente, pues como prácticos que somos muchas veces, ¿no? Para dar una solución a un determinado problema, lo que manifestamos es lo inmediato, sin razonar posiblemente, sin tener un preámbulo claro sobre si realmente soy responsable, soy puntual, soy libre, me siento libre, ¿no? Entonces, lo importante es cuestionarnos, preguntarnos primero a nosotros mismos qué tan importantes son los valores, cómo los conceptualizamos, cómo los aplicamos y si somos congruentes. Y por supuesto, yo siempre he dicho que la formación del estudiante, independientemente de las disciplinas que configuren su área de conocimiento, definitivamente tiene que estar transversalizada la ética profesional, ¿no? Porque después de su formación académica se va a trasladar a una sociedad donde sus acciones van a decir mucho, mucho en el sentido de brindar un servicio de calidad. Entonces, sí es importante, los valores son universales en el sentido de que todos debemos de contener pues esa estructura jerárquica de valores, pero siempre y cuando hagamos ese proceso metacognitivo de lo que implica un valor, de lo que es la acción de ese valor, de la congruencia entre otros más o la interrelación que existe, y por supuesto de una personalidad propia, no un estilo propio. Claro, y la interacción que siempre hay del individuo, de la persona como tal, con otras personas, pero también con otras instituciones, Así ¿no? es. Muchas veces los valores que nosotros intentamos ejercitar no se dan en abstracto, sino que siempre se dan en un contexto, en una Concreto. institución, en una familia, en un lenguaje, en una propia Así es. historia, en este caso de México, de Veracruz, digamos, está de alguna forma delimitada nuestro actuar, siempre y cuando seamos conscientes de todo eso que se nos presenta en el panorama para poder actuar, ¿no? Así es. Entonces, eso me parece súper importante decirlo, porque muchas veces los estudiantes pues van como que estudiando lo que hay que estudiar o por un mandato familiar, Así ¿no? es. Entonces ahí la ética desaparece, ¿no? Es una imposición y una
limitación de la propia decisión de la persona. Entonces no tienes sujetos responsables, no tienes sujetos éticos, no tienes sujetos nada, ¿no? Vaciados totalmente. Se reproduce, se copia y se pega, como si fuera una información sin sentido. Como si fuera la tesis, ¿no? Bueno, depende, aquí está la ética precisamente, ¿no? Cuando Sí. copiamos y pegamos información Sí, sí. contenida desde la construcción de otro sujeto, es ahí donde estamos rompiendo esa parte profesional o personal, ¿no? Y efectivamente, no se tiene que dar en abstracto en la medida en que eres consciente, pero para tomar conciencia de los actos hace falta mucha autoobservación Sí. hacia nosotros mismos, que muchas veces por las cuestiones cotidianas, laborales, familiares, no nos da tiempo o no nos damos el tiempo de ser conscientes sobre nuestros actos, ¿no? Efectivamente, yo creo que a nivel institucional, como docentes, tenemos una gran responsabilidad de concretar con el estudiante, pues esas habilidades que nos implique un análisis, una reflexión, una evaluación continua sobre el qué somos, quiénes Sí. somos, hacia dónde vamos, cómo estamos actuando, desde ese currículum previamente diseñado para el perfil, pero también desde el punto institucional, es decir, reconociendo la misión, la visión de la institución, lo que persigue, con base en ejemplos reales que se están vivenciando a nivel social, tal vez de manera inmediata, pero que al menos sí al estudiante se le dé esa chispa de investigar, de preguntarse, de cuestionar, ¿no? Dentro de la crítica constructiva, por supuesto, o igual de constructiva y otra vez reconstructiva, Sí. pero sí que finque la importancia de los valores. Entonces yo estoy de acuerdo en que muchas veces decimos sí tenemos crisis en cuestión de valores profesionales y personales, pero hay que reconceptualizar. Es importante, es un tiempo de transformación. Siempre lo he dicho, te tienes que reinventar, si no la misma sociedad hace que te reinventes y definitivamente las mismas necesidades personales también lo hacen. Entonces, seamos conscientes, seamos más observadores sobre lo que hacemos, cómo lo hacemos y cómo lo evaluamos, porque todo lo que hagamos o dejemos de hacer al final va a impactar, ¿no? De manera positiva o de manera negativa siempre va a tener consecuencias. Entonces lo que estamos buscando, como bien comentas, es una convivencia armónica, sana, dentro de lo que se entiende como salud tanto mental como física, social, y bueno, hacia allá vamos. No es fácil, son procesos, incluso hasta mediano o largo plazo, ¿no? Pero todo depende del grado de conciencia de cada uno. Y es bien interesante lo que tocas, Mireya, porque considero, si estoy interpretando bien lo que estás diciendo, que un profesor, antes que educar, Sí, tiene que establecer un vínculo ético con sus estudiantes. por supuesto. Si no parte de ahí, muy difícilmente va a lograr un proceso educativo. Así es. No puede ser primero la educación y después la ética. Así ¿no? es. Entonces sí tiene que ver con un posicionamiento profesional, pero también ético del profesor. Claro. Quien claro. no lo explicite, Ujú. pues está cometiendo un error, pues ya no pedagógico, ya profesional, ¿no? O sea, Incluso hasta personal, porque está limitando su propia identidad. Y el hecho de que tú como docente, por ejemplo, o yo como docente, etcétera, no nos conozcamos bien y no lo manifestemos bajo las acciones a través del aula o fuera del aula, pues bueno, reconozcamos que el ejemplo arrasa, ¿no? Entonces no puedes solicitar al estudiante hacer algo que ni tú mismo aplicas, porque sabemos que le damos entonces las armas necesarias para que nos empiece a bombardear en ese aspecto. Entonces te puedes sentir responsable de esa situación cuando hagas conciencia, cuando ya las acciones que contengas en el aula ya no te estén funcionando, y bueno, pues entonces regrésate, haz una introspección sobre qué es lo que estás dándole al estudiante. No solo es el contenido, lo sabemos. Claro. No solo es el contenido, es el desarrollo de habilidades y por supuesto el desarrollo de muchas actitudes que, recordemos, la actitud siempre es la manifestación o la disposición que tienes para hacer o no hacer algo. Entonces, yo creo que en vez de no hacer, hagamos mucho, ¿no? Desde el punto de vista productivo. Sí, antes de que llegaras, estábamos platicando con Oscar, que aquí está presente, tuvo a bien visitarnos, Sí, y sí, estábamos sí. hablando que muchas veces los estudiantes se ponen bien exigentes con los profesores, se ponen así de, no, es que la UCB X,
Y resulta que ellos, como personas, como estudiantes, no dan ni el mínimo esfuerzo. Entonces hay esa cuestión de decir, a Sí, ver, estás exigiendo una educación de calidad, entre comillas, pero tú que estás poniendo, ya no claro, solo a nivel de participación en clases, de ser un alumno cumplidor, sino éticamente, ¿qué has pensado? ¿Cómo te estás llevando a cabo en tu vida diaria? Y tiene que ver con hábitos, tiene que ver con compromiso, tiene que ver con todos los valores que por lo menos yo he intentado transmitirles a mis alumnos, porque ya tiene que ver con un posicionamiento ético. Pero esas cuestiones que se tiene que hacer el estudiante me parecen fundamentales para ahora sí exigir. claro. Mientras no tienes que exigir nada. Sí, no, o sea, el ejemplo de raza, las acciones también dicen más que mil palabras. Yo puedo decir que soy responsable y al final no manifestarlo de una forma tangible y pues yo lo felicito honestamente porque como tú bien comentas, de todas las invitaciones que ha realizado es el único que vino, que está invirtiendo su tiempo en esta producción de conocimiento, en esta socialización que estamos teniendo y eso es muy validado, sobre todo porque es de los primeros semestres y pues honestamente no cualquiera. Sí. Entonces, yo creo que el valor no se da desde lo que tienes, sino desde lo que haces, desde lo que dices, desde lo que piensas. Y pues bueno, en ese sentido la invitación es que todos nos sumemos a estos proyectos institucionales para poder incentivar esta crítica de conocimiento y por supuesto socializarlo, ¿no? Porque si necesitamos reeducarnos, tenemos que reeducarnos. Si necesitamos rehumanizarnos, o tal vez deshumanizarnos para volvernos a humanizar, Sí, ¿no? claro. Dentro de lo que implica este proceso, pues hagámoslo, no lo pensemos dos veces. Y es que hay algo bien interesante que ya el público que no vino ya no va a obtener. Es el aprendizaje aquí. O sea, las personas ya van a ver el formato editado, Sí, ¿no? sí, Pero claro. ya esta interacción, ya que se conocieron, Así todo es, eso, pues habla muy bien de Oscar, pero también claro. de usted, porque está interactuando aquí, compartiendo la información, etcétera. Sí, Entonces, el vínculo, otra vez, sí, la forma. Yo creo que si uno pensara muy bien éticamente la vida diaria, uno cuidaría mucho el tiempo personal y la forma en que estamos interactuando con otras personas. O exacto. sea, los vínculos que uno puede elegir Sí, deben ser éticos. por supuesto. Constructivos, productivos, sanos, armónicos. Entonces, tal vez suene muy idealista o muy romántico esto, pero realmente es necesario. O sea, ¿cómo puedes interactuar con otra persona? No necesariamente a través de redes sociales, como se está venido manejando. Es importante esa interacción cara a cara, frente a frente. Sabemos que estamos en un tiempo pues pandémico, ¿no? Donde tenemos que cuidarnos, etcétera, pero eso no exime a que pues puedas contener, invertir el tiempo en esta producción de conocimiento, respetar tu tiempo, respetar el de otras personas, Claro. ¿no? Porque siempre, incluso como docente lo he dicho, tú planea con base a lo que le vas a dar al estudiante, no con base a lo que finalmente sabes, porque al final tú eres el experto. De la misma forma, si vamos a educar en valores, piensa en cómo lo vas a manifestar como docente con los estudiantes y viceversa. También la ética, como lo has comentado, los valores, es recíproco, o sea, tiene que haber reciprocidad, interrelación. Cuando alguna cuestión no se esté dando, es importante el diálogo, por eso existe la palabra, por eso existe el proceso. Hay que esperarnos un momento, ponerlo en mesa de debate y pues sugerir, ¿no? En todo caso, no quedarse callado, yo creo que eso es algo muy importante, dialogar, mediar, ¿no? En ese sentido, lo que tal vez esté inadecuado en ese momento y pues llegar a acuerdos que considero que como seres razonables podemos llegarlos a cumplir, ¿no? En ese sentido. Y si no se establece o si no se obtiene un fruto de ese diálogo, pues no tiene nada de malo cortar por lo sano, ¿no? O sea, no Exacto. estamos llamando aquí al caos vincular, ¿no? De que, Sí. ya no te pareció algo, pues ya me voy. O sea, No, 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 tiene claro. que haber un diálogo, se hace un esfuerzo, se hace digamos, un diálogo racional. Sí, Si no se llega a una compatibilidad de intereses, ahorita vamos a tocar el punto de sentido de vida, etcétera, pues no tiene nada de malo decir, no sigo, o sí sigo, lo voy a intentar,
y ya, ¿no? No estamos hablando aquí de relaciones líquidas, como Así es. Bauman decía, ¿no? Sí, o sea, finalmente lo cortés no te quita lo valiente. Al final, tal vez estamos de paso, ¿no? Por este acto de aprendizaje y de enseñanza, pero mientras estemos, bueno, pues procuremos hacer lo mejor posible en esa intención que tú estás comentando, cortar por lo sano, ser inteligentes emocionalmente hablando, Ujú. y pues como adultos debemos relacionarnos de una forma distinta. Claro. Y algunas razones que podríamos aquí trabajar de la importancia de precisamente lo ético en nuestra vida, que muchas veces no la tomamos en cuenta o la damos por supuesta, eso también es bien peligroso. ¿Qué razones usted podría darnos para darle importancia a la ética que uno puede llegar a desarrollar? Ok, yo considero de entrada y por experiencia tal vez personal, antes que profesional, invertir, invertir en tu salud mental. Evidentemente, esa inversión que en algún momento se va a ver vinculada a ese encuentro, autoencuentro contigo mismo o contigo misma, dependiendo del caso, pues va a implicar esa introspección sobre los valores, quién eres, ¿no? Cuál es el posicionamiento de cada valor en tu vida, qué has hecho, qué has dejado de hacer, cómo has reconceptualizado algunas acciones a través de las actitudes y los valores. Yo creo que es uno de los primeros pasos. También permitirte salir de tu zona de confort, porque muchas veces pensamos erróneamente que actuamos bien porque nadie nos dice nada. Claro. Es muy importante siempre solicitar la opinión de agentes externos, que pueden ser agentes evaluadores muy importantes para percibir también nuestra forma de ser y, ¿por qué no?, nuestra forma de proponer un cambio si es necesario. Ser también muy asertivo, si es necesario cambiar de posicionamiento, hacerlo, Claro. siempre y cuando vinculando pues ese beneficio a todos, ¿no? No es sencillo. Esto que estamos hablando en algunos minutos no se va a realizar igual en algunos minutos, puede llevar meses, incluso hasta años, ¿no? Estos cambios, pero es muy importante. Yo considero que en ese sentido, así como invertimos para comprarnos, no sé, ropa, zapatos, etcétera, bueno, pues claro, no digo que lo dejemos de hacer, pero también así invertir a lo que viene siendo la salud mental, que es importante y que hoy en día pues las relaciones se fincan en la forma en cómo estás pensando y qué es Sí. lo que estás haciendo. Por ahí en la semana escuchaba o leía, ya no me acuerdo, a un teólogo, San Agustín en específico, que decía, cuídate de aquella persona que solo se base en la lectura de un libro. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú detectas a una persona que pasa el tiempo y pasan las situaciones y pasa la interacción y No pasa y cambia. pasa y no cambia, Sí, pues te tienes que alejar, así por de simple, supuesto. porque es muy pretencioso pensar que lo estás haciendo bien todo el tiempo, Así bajo los es. mismos parámetros y los mismos criterios Ujú. de análisis del mundo. O sea, si Claro. uno no está en constante actualización, Transformación. transformación, desarrollo personal, Sí, pues se va a quedar enquistado en algún momento de la vida, de determinadas situaciones. Entonces, viene muy a colación eso que estás diciendo. Si uno no transforma, si uno no se transforma a sí mismo, ujú, pues no tiene mucho sentido de vida. Y eso me da pie a que sí se debe de explicar claro. en clase, además del contenido, los estudiantes hacia dónde van. Sí, por supuesto. Porque muchos profesores, no digo que de la UCB, pero sí muchos profesores van, dan su materia, quedaron dudas y se van. Sí, sí, ¿No? sí, Entonces sí. yo creo que sí hay que hacer una labor de reflexión de, o sea, está muy bien lo teórico, está muy bien la metodología, está muy bien tu enseñanza, pero ¿y luego? Claro. ¿Qué hay ahí de ético? ¿Qué estás aportando además de tus conocimientos a los Ujú. estudiantes? Sí, que Eso me parece aparte, fundamental. y esas adecuaciones curriculares que hagamos desde el punto de vista de tu planeación, porque igual y esto no puede incluso hasta planearse, esto es cuestión de vivirlo, Sí, de actuarlo, o sea, no es cuestión solo de planeación, pero sí es importante dar siempre ese espacio. No está por demás otorgar una clase o las que sean necesarias para que el estudiante se encuentre a sí mismo, identifique hacia dónde va en este perfil
qué ha elegido, por qué está aquí, y reconocerse en algún momento pues también no posibilita las competencias para incentivar ese perfil, pues las decisiones yo creo más serias serían no renunciar a su profesión, pero al menos sí reivindicarse tal vez en otra. Entonces, por eso es que tenemos hoy en día profesionistas y no profesionales, ¿no? Esa es una gran distinción también. Claro. El profesionista es el que obtiene solo el título y el profesional es el que se hace con la experiencia. Entonces, si hablamos de experiencia, sería incongruente que si estamos también hablando de competencias, no manifestemos pues la importancia de los valores, ¿no? Ese acercamiento humano, que nos vean no como sujetos solo de banco de contenidos también los estudiantes, sino que también ellos desde su perspectiva personal nos puedan ver como sujetos que pueden ser fuentes valiosas de experiencia, que puedan promover, ¿no? En algún momento alguna respuesta hacia algún determinado problema. Entonces sí es un compromiso muy grande el ser docente, muy grande el ser estudiante, y que bueno, yo considero que es un privilegio estar en un nivel superior y que no se aproveche es absurdo, porque la sociedad busca transformación y lo que queremos, y como tú bien lo comentabas, desgraciadamente lo malo se contagia inmediatamente, ¿no? Lo negativo es inmediato, lo positivo es lo que cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque es lo más valioso, o sea, es lo más valioso de encontrar y muy pocas veces se encuentra. Entonces hay que respetar mucho las emociones, los sentimientos de las demás personas, pero como tú bien comentas, no somos robots, somos personas que pensamos, que sentimos, entonces no nos automaticemos a estar ahí como que ejecutando siempre las mismas acciones, sino invitar a que pues salgamos de esa zona de confort. Y bueno, yo soy consciente de que si no lo hacemos nosotros mismos o mismas, la misma vida va a hacer que te coloques en esa transformación. Por supuesto, y generar estudiantes agentes de cambio. Por supuesto. ¿No? O sea, no simplemente reproductores de lo que me enseñó la maestra Mireya, de lo que me enseñó el maestro Alejandro, el que me enseñó el maestro tal, y yo pienso que estoy haciendo bien con simplemente replicar, ¿no? Lo que me enseñó. Eso yo creo que ya es del siglo XX. Sí, no, ya no aplica. Ya no aplica, hay que cuestionarse, hay que ser escépticos, ¿no? Criticar, dudar, ¿no? En ese sentido, para poder construir los cambios. Sí, totalmente. ¿Y la ética qué permite, doctora? Podemos decir que es una reflexión a nivel personal, puramente personal. Obviamente tenemos espejos, ¿no? Sí, claro. En nuestra vida diaria, pero es una reflexión personal de cómo vivir mejor, así lo podríamos decir, ¿no? O sea, ¿qué tengo que hacer yo a nivel personal, para poder desarrollarme, para poder revolucionarme si es necesario, para poder cambiar? Es eso, cuestionar mis valores para poder observar si estoy ajustándome de la mejor manera posible a determinadas situaciones, ¿no? Así es, ser congruentes entre lo que se dice, piensa y se hace, definitivo. ¿Cómo duele eso? Definitivamente cómo duele también no hacerlo y cómo duele hacerlo, en ambas posturas. Así es, o sea, la ética finalmente es una situación que va más allá del concepto abstracto y de su significado. Son acciones contundentes, son acciones tangibles, son acciones de introspección. Es como una mandala. Generalmente en las mandalas la técnica es pintar del centro hacia afuera. Sí. Lo mismo, nosotros somos una mandala. Entonces, metafóricamente hablando, necesitamos empezar a desechar aquello que no nos sirve y, por supuesto, reconocer lo que sí tenemos, porque todos tenemos virtudes y muchas situaciones profundas y positivas. Entonces rescatarlas, reforzar aquellas que se necesitan reforzar, quitar aquellas que ya no nos sirven, ¿no? Por viejos vicios, ocios, etcétera. Entonces no permitamos que al final la cotidianidad nos absorba tanto
que incluso hasta nos perdamos a nosotros mismos y de ahí se deriven las crisis existenciales que se tiene hoy en día, ¿no? Y eso pues desgraciadamente hace que no le dé sentido a tu vida, no tengas una motivación pues más que extrínseca, una motivación interna, que es el motor de todos los días, de lo que puedes hacer o no quieras hacer y lo nuevo que puedes hacer. Entonces es muy importante, es la brújula, como tú bien lo comentas, es la brújula de orientación para lo que podamos hacer. Y como tú también bien lo decías, buscar esos referentes relevantes, ¿no? Sí, porque muchas veces buscamos referentes pues que son inadecuados, claro. Nos entorpecen nuestro desarrollo y nosotros por alguna razón buscamos esos referentes. Lo que hay que redirigir, reorientarnos precisamente es en buscar referentes que nos permitan confrontarnos con nosotros mismos, ¿no? Sí, claro. Y es que eso es lo ético. O sea, a pesar de que eso duela, padecer, sufrir, lo que sea, darte cuenta, como dicen muchos psicólogos gestálticos, duele. Bastante. Pero utiliza ese dolor para retransformarte, ¿no? Para renacer si es necesario, para poder visualizar una nueva identidad, una nueva imagen. Los cambios siempre han sido buenos. Entonces sí hay guerras internas, por supuesto, hay muchísimos conflictos internos, tal vez conflictos que ni hablamos, pero sí manifestamos en las acciones. Entonces también si en ese sentido tú puedes invitar a alguien a contribuir a su, pues digamos, resolución de conflictos, hazlo. Al final somos una cadena, ¿no? Una cadenita de apoyo, y yo creo que en ese sentido, pues invitarlos a que, o acompañarlos si es necesario. También eso dice mucho de uno cuando promueves este tipo de invitaciones. No solamente es la invitación a ir a beber o ir a, no sé, a vicios, etcétera. Como tú dices, contágiate de esas personas que te ayuden a crecer desde diferentes esferas, intelectualmente, emocionalmente, laboralmente, ¿no? De la mejor manera. Y yo creo que en ese sentido nos vamos a ir emergiendo desde una sociedad distinta, desde una visión pues más humanista en lo que es la literalidad del concepto, ahí sí, porque realmente cada quien pareciera que absorbe el significante de los valores conforme le conviene. Y si son de valores de consumo, mejor, ¿no? Sí, no, y no es así, o sea, realmente es sentirte bien y hacer sentir bien a los demás. Sí, a pesar de todo. A pesar de todo. Ese es el arte de buen vivir, ¿no? Así es, a pesar de todo. Pues algunas conclusiones, doctora, que saque usted de esta breve plática, algo que nos quisiera decir finalmente. Sí, pues que la vida es una aventura, así que en ese sentido hay que saberla vivir, y la mejor forma de saberla vivir es incentivando los valores personales y los valores profesionales. Entonces, si tienes la oportunidad de cambiar, de transformarte, de reinventarte, hazlo. Tal vez en este momento no sepas qué implica ese cambio, ¿no? O definitivamente pienses que todo va a contener en otra cosa que tal vez no estés acostumbrado a hacer o tal vez a tener, pero no, igual y puede ser todo lo contrario. Dejemos un poco el imaginario atrás, seamos más realistas en ese sentido, más conscientes, y bueno, insisto, vida es una y hay que aprovecharla al máximo. Me decía una amiga en la semana, lo único que no tiene solución es la muerte. Así es, y es lo único seguro que tenemos, así que en ese sentido, pues, mientras llega, hay que aprovechar, por supuesto. Así es. No solamente en el trabajo, sino con uno mismo y con los demás. Así es, desde el corazón. Pues muchas gracias, doctora, por la información clara y concreta. Gracias. Estoy seguro que será de mucha utilidad para el equipo UCB una vez más. Así es, esperemos muchas gracias. Ahora con lo presencial retomar nuestro proyecto de Agitando el Pensamiento y empezar a producir más cosas, ¿no? Por supuesto, muchísimas gracias y bueno, un saludo a todos, gracias por escucharme y pues adelante, a sumarse a este proyecto que es muy hermoso. Gracias. Pues muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Equipo UCB, recuerden que nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook, Universidad Central de Veracruz, en Instagram y en nuestra página web. Muchas gracias y hasta pronto. Adiós.